La guerra llega a Moscú. Ataque de drones a la capital rusa. Hola a todos, esto es Velum Artis, actualidad militar y geopolítica. Soy Francisco García Campa y vamos a intentar conocer juntos lo que sucede en estos últimos días en la guerra de Ucrania. Hoy nos despertamos con la noticia del mayor ataque con drones a la capital de Rusia. Muy cerca del Kremlin se produce una serie de ataques con drones a varios aeropuertos. En este caso no son aeródromos militares, sino aeropuertos civiles, que también, por supuesto, tienen ese uso como plataforma también militar. Importante recordar que en la guerra la diferencia entre objetivo civil y militar es a veces es muy difícil de ver cómo justifica el ejército ruso en sus ataques a Ucrania. Este ataque de hoy creo que hay que entenderlo siempre dentro de la campaña mutua de ataque contra ataque de ambas naciones. Seguro que mañana o pasado veremos un ataque también ruso en respuesta a este ataque ucraniano. En vez de con drones, lo veremos con misiles balísticos y veremos cómo el incremento de víctimas civiles es aún mayor. Este ataque de hoy es el primero en el que se reportan una víctima civil mortal en Moscú, en un edificio de apartamentos. El choque de un dron contra el edificio produce la muerte de una mujer de 46 años. Se rumoreaba de una niña inicialmente, pero ese rumor quedó en un desmentido y por suerte, digo, porque para mí en las guerras no me gusta que mueran civiles de ningún bando, tanto sean víctimas colaterales, daños colaterales, como se dice, también daños por ondas expansivas o, lo peor de todo, es en aquellos casos en los que se utiliza el ataque a la población civil como arma de guerra. Este creo que no es el caso de hoy. Este caso, viendo lo que os voy a mostrar posteriormente, entenderéis que es un daño colateral, que también en ataques rusos existen daños colaterales. Otro problema es cuando el objetivo cae directamente en la vertical, ¿no?, de un hospital, de un edificio. Ahí es más complejo especificar que sea un daño colateral. Cuando caen dos juntos o tres, ya es imposible entender que sea un daño colateral. Hoy hemos asistido a un ataque sobre varios aeródromos, lo veremos a continuación, y sobre todo también en refinerías en la capital de Rusia. ¿Ya había habido ataques previos en Moscú? Sí. Ya habíamos visto incluso un pequeño dron que no se sabe cómo llegó en aquel momento, acordaros, a la cúpula del Kremlin. También vimos varios ataques más a instalaciones militares y refinerías, pero es la primera vez que hay un ataque a un aeródromo. Y se ve también un corte en el espacio aéreo ruso, que es importante recordar que aunque no vuelan aviones, digamos, europeos, existen otras naciones como Turquía que tiene abierto, digamos, sus vuelos con Moscú con total normalidad. Pues este es el ataque ucraniano, 140 drones, que según las autoridades rusas, lo voy a leer a continuación. Mira, según las autoridades rusas, han asegurado que hoy han derribado cerca de 145 drones lanzados por el ejército de Ucrania contra su territorio, incluidos 20 disparados contra Moscú, donde se han registrado al menos un fallecido. El Ministerio de Defensa ruso ha especificado en su cuenta de Telegram que durante la noche se ha registrado un intento del régimen de Kiev de llevar a cabo ataques terroristas usando aparatos aéreos no tripulados contra el territorio de la Federación Rusa. Los sistemas de defensa aérea han destruido e interceptado 144 drones ucranianos. Ha manifestado, antes de detallar, que 72 han sido derribados en la región de Briansk, a lo que se suman los 20 destruidos en la región de Moscú. Asimismo, ha recalcado que también ha sido interceptado 14 aparatos en Kursk, 13 en Tula, 8 en Belgorod,
7 en Kaluga, 5 en Voronezh, 4 en Lipetsk y 1 en Oriol, en el que se supone uno de los mayores ataques por parte de Kiev, que sin embargo no se ha pronunciado por ahora sobre lo sucedido. Vamos a intentar ver un poco qué ha sucedido y cuáles son los objetivos principales. Está claro, recordar siempre, la guerra contra las refinerías. Ucrania ha hecho una apuesta desde hace ya varios meses en atacar las refinerías. ¿Por qué? Porque son el corazón que, según Ucrania, sustenta la guerra. Rusia vive de las exportaciones de crudo, de petróleo y sobre todo de gas natural, y lo que está haciendo Ucrania desde un punto de vista de una guerra de desgaste, una guerra de largo recorrido, es debilitar la economía rusa. ¿Por qué ataca también aeropuertos en la capital? ¿O ataca refinerías en la capital? Muy sencillo. La guerra es también política y la política también es comunicación. Putin muestra esta invasión de Ucrania como una operación especial antiterrorista, una operación en la que él actúa contra el régimen de Kiev, no está invadiendo una nación, no está en guerra, y Rusia tiene derecho a atacar a esos grupos terroristas, esos neonazis, pero los terroristas neonazis no tienen derecho a atacarles. ¿Por qué? Porque no están en guerra, no hay una igualdad, una equiparación de contrincantes, ¿no? Unos son un Estado y otros son un régimen. Por lo tanto, en ese paralelo, Ucrania lo que hace con esos ataques es, por un lado, mostrar su derecho también a la acción militar y, segundo, desde el punto de vista de ataques a lugares simbólicos, como vais a ver en pantalla, en varios aeropuertos, perdón, es recordar a la población rusa que también ellos están en guerra. Es decir, la guerra no es algo solo de una operación especial que afecta a los soldados que combaten en Ucrania y que solo afecta a la población civil ucraniana. Lo que intenta Ucrania al cerrar el espacio aéreo, al cerrar por unas horas los aeropuertos, es recordar que están en guerra, que los rusos también están en guerra y que su régimen no es capaz de expulsar a los soldados ucranianos en Kursk y no es capaz de garantizar el espacio aéreo ruso. Pues eso hay que entenderlo como el porqué de este ataque y también entender que esto va a ir una escalada. Todo esto va a una escalada desde el momento que también hace 3 días se empieza a hablar, ¿no?, de la llegada de los misiles iraníes, que se sabe que va a haber un ataque a gran escala con ellos, lo más seguro para comenzar la campaña de invierno, ¿no? Sabéis que Rusia, desde lo que va de guerra, no para de realizar una campaña de ataques a las, centrales energéticas ucranianas, a las industrias ucranianas y también, en algunos casos ya intencionadamente, a la población civil. Otros casos hay más dudas, ¿no? Que podemos pensar que es un misil que pierde trayectoria y choca contra un edificio, pero otros casos, como el último ataque en Kiev a un centro comercial con varios calibres que impactan en el mismo sitio, es imposible que se confundan 3 veces, ¿no? Pues la guerra va a seguir en esta escalada de ataque contra ataque, ¿no? Veremos cómo Ucrania responde con drones, veremos la llegada también de los drones a reacción ucranianos y puede que no a muy largo plazo el Neptune, que ya se usó en un ataque contra un aeródromo, lo volvamos a ver a gran escala contra refinerías, aunque yo creo que no es un arma para usar contra una refinería, sino más bien contra un objetivo militar de alto valor, ¿no? Un aeródromo o una base de comunicación. Pues vamos a ver qué ha sucedido. Voy a poneros un par de twitters de míos y de amigos para ir analizando un poco qué ha pasado. Si tenéis preguntas sobre esto, hacerlas ahora, ¿vale? De la parte, digamos, del ataque de hoy. Después tengo más cosas que hablar.
Ahora, aquí en mi Twitter tenemos varias publicaciones que podemos ir analizando. No, espera. No. Bueno, en primer lugar, tenemos el fallo, ¿no?, del sistema defensivo ruso otra vez. Rusia presume, y es cierto que lo tiene, un gran escudo defensivo contra amenazas aéreas. Realmente estaba pensado contra amenazas, digamos, convencionales del siglo XX, ¿no? Es decir, aviones de cazabombarderos, cazas, misiles de largo alcance. Y estos sistemas, que están pensados para, digamos, objetivos que dejan una gran huella, se ven ineficientes o no muy eficaces, mejor dicho, como depende cómo lo queráis definir, contra la amenaza de los drones. Recordad que los drones dejan muy baja señal en el radar, están hechos de papel, polímeros y muy pocos elementos metálicos, y aparte, por su baja velocidad, normalmente se escapan a la detección de los radares militares. Le pasó a Estados Unidos, si os acordáis, con aquello de los globos, que alguien, se sabe que era China, mandaba globos a Estados Unidos y no los detectaban. ¿Por qué? Porque el radar estaba limitado en el umbral de captación para evitar que una bandada de pájaros diese alarmas de intrusión, ¿no? Pues lo mismo pasa al final con los drones. Con los drones no son captados por la mayor parte de los radares de defensas antiaéreas. Aquí tenemos un poco cómo funciona el sistema defensivo de Moscú. Ahí tenemos varias capas. Y aquí podemos ver cómo un dron ucraniano sobrevuela e impacta, ¿vale? Es decir, este no fue, digamos, derribado por las defensas antiaéreas. Un segundo, que ahora no encuentro yo mi hilo. Aquí tenemos el objetivo que es más importante, simbólico, que es el Aeropuerto Internacional Domodedovo, que sufre un impacto de un dron. Lo podéis ver ahí, cómo impacta el dron dentro del recinto aeroportuario. Por lo tanto, no todos los sistemas UAV fueron destruidos. Tenemos varias imágenes más. Aquí vamos a ver un poco la zona también de otro aeródromo que os voy a mostrar en pantalla después. Aquí podemos ver el choque de un dron contra un edificio civil. Este es el lugar donde se produce la víctima mortal. Desde mi punto de vista, viendo este edificio y la localización donde está, creo, desde mi punto de vista, que no es un daño intencionado, es un daño colateral, por desgracia, ha muerto un civil que no tenía que morir. ¿Y el objetivo cuál sería? Vamos a ver y a investigar un poco. Esto se produce en una localidad, aquí tenéis el impacto del dron, que por desgracia lleva la muerte de una persona. Pero la diferencia es que Moscú no tiene establecido un sistema tampoco de alerta a la población, no suenan alarmas para que la gente se esconda en sus casas, no hay colegios bajo tierra. ¿Por qué? Porque Rusia vive una guerra en la que solo se lucha en territorio ucraniano y la población civil puede que no hayan sido alertados previamente del ataque. Y esto es algo que Rusia tendría que plantearse también. Es decir, si localiza un avión, un dron a 400 kilómetros en Briansk y lo va derribando, ¿por qué no da alarma a la población? No suenan las alarmas antiaéreas. Esta víctima mortal, que os lo voy a poner ahora, se produce en esta zona de
Kobe, ¿no? Aquí tenemos el aeródromo y si ponéis una línea recta, que la voy a poner mejor casi en Google Earth, un segundo. ¿Veis los edificios de apartamentos en los que falleció la persona por el choque? Aquí tenemos una línea recta perfecta, si os fijáis, con el objetivo de Ucrania. Es decir, el avión lo más seguro que o bien tenía como objetivo el aeropuerto de Rameskoye, digamos que está justo al lado de la localidad, o algo que puede que menos gente conozca, que es una empresa de alta tecnología, el consorcio de Avionica, que es la empresa, digamos, pública que reunificó todas las compañías previas de tecnología aérea, electrónica, radares de Rusia. Os voy a poner su nombre para que si alguien quiere buscarlo. Esto Anfisa lo explica en uno de sus hilos, explica cómo se llama, la oficina de diseño de aparatos y la fábrica de fabricación de aparatos de Ramiskoye, del consorcio de Avionica. Y aquí tenéis un poco qué es esta empresa que tiene su sede en la localidad de Ramiskoye. Es decir, en esa zona había objetivos militares y, por desgracia, el avión no tripulado acabó con la vida de un civil. Pero es importante entender que no es un objetivo no militar. Es decir, en esa zona existe esta fábrica que es la que realiza, por ejemplo, desarrolló complejos como el Mi-28, el K-52 y tiene elementos, por ejemplo, digamos, de toda la guerra electrónica rusa. ¿Vale? Recordar, Oficina de Diseño de Fabricación de Instrumentos Rameskoye, que es importante entenderlo. Y tenéis ahí un poco qué sucedió en Rameskoye. ¿Vale? Más cosas sobre Rameskoye y otros ataques. Aquí tenemos también a otro campo, a otro aeródromo o aeropuerto, que es el aeropuerto de Zhukovsky, que también sufrió ataques. Es decir, fueron atacados 3 aeropuertos civiles de Moscú. ¿Por qué? Porque el objetivo es en utilizar también las infraestructuras militares. Recordar que el primer día de guerra Rusia atacó también aeródromos civiles ucranianos y desde hace 3 años de guerra ninguno civil aterriza en Kiev. Por lo tanto, la guerra lo que busca en este caso es una asimetrar, ¿no? Es decir, romper la asimetría e igualar un poco la situación. Alguien dirá que Ucrania es no tiene derecho a atacar esto, pero como os voy a leer a continuación, Zelensky piensa que sí. Estas son palabras de Zelensky, no mías. En solo una semana de septiembre, Rusia utilizó más de 800 bombas aéreas guiadas, casi 300 drones Shahed y más de 60 misiles de diversos tipos contra nuestro pueblo. Dijo el presidente Zelensky. El terrorismo solo puede detenerse de manera confiable de una manera, mediante ataques a los aeródromos militares rusos, a sus bases, a la logística del territorio ruso, y debemos lograrlo. Básicamente lo que está hablando aquí es que es cierto que Ucrania atacará aeródromos militares, aeródromos civiles que pueden ser usados militarmente, pero recordar siempre que también a ellos se lo hacen. Es decir, esto, aunque a alguien le parezca extraño, las guerras son así. Es una guerra en la que dos luchan y no sería lógico una guerra en la que solo pega uno y el otro recibe. Eso no es una guerra, es otra cosa. Bueno. Aquí gente dice que la guerra debe llegar a Rusia. Realmente, para que la guerra acabase y Putin tuviese un coste político, tendría que haber quejas de la población rusa de lo que está sucediendo, ¿no? Porque si por ahora solo fallecen voluntarios, solo fallecen presidiarios y solo fallecen los pobres de Rusia que van a la guerra para solucionar su vida, pues puede que no haya muchas quejas en Moscú. Si, como yo sé que me acaban de decir que Moscú tiene una vida normal y no se nota nada que están en guerra, pues lo que plantea Zelensky es
bueno, mostrar que sí están en guerra. No va a hacer nunca el mismo nivel que hace Rusia en Ucrania, pero sí que va a intentar mostrar que están en guerra, como atacando lugares simbólicos como es un aeropuerto y cerrar el espacio aéreo, ¿no? Pues esta es una noticia que ayer no teníamos, nos levantamos con esto y mañana, seguro o pasado, nos levantaremos con la respuesta rusa, que veremos que ataca a gran escala ciudades ucranianas. Veremos que si la semana pasada vimos el ataque también con 160 drones a territorio ruso, no tanto a la capital, vimos la respuesta con el ataque en Kiev, con el ataque en Poltava, vimos ataques en Lviv, ahora veremos lo mismo mañana. Pero por desgracia la guerra es así, para ambos bandos. Lo mejor, desde mi punto de vista, es que se acabase esta guerra, que el que la comenzó echarse para atrás y ver una solución al conflicto que comenzó en gran parte por el deseo de una sola persona. Pues vamos a seguir con más temas, que tengo más cositas interesantes que resumiros, porque yo lo que hago es buscar información, yo no estoy ahí y os quiero ir resumiendo cosas, pero voy a ver si hago una pregunta, ¿vale? Hola Paco, buenas tardes. ¿Cómo están tanto tiempo? Me gusta mucho que ataque Moscú. Bueno, a mí personalmente no me gusta que ataque a nadie, ¿vale? Esta guerra no tendría que existir y yo solo tendría que hablar de historia o de actualidad geopolítica, ¿no? Por ejemplo, algo tan interesante que Turquía está llegando a un pacto con Somalia para hacer un campo de pruebas de misiles en Somalia y de lanzamiento de cohetes, ¿no? Espaciales. Vale, eso es interesante, pero no me gustaría estar hablando de esta guerra, ¿no? Pero si hay que hablar de ella, pues hay que contar lo mejor posible lo que está sucediendo, ¿no? ¿Cómo reaccionaría Putin a este nuevo cruce de línea roja? Ese es el tema, es decir, ¿hasta qué punto Rusia va pintando líneas con un boli de estos que se borran y no deja ni huella cada vez que borra, ¿no? ¿Quién nos iba a decir a nosotros cuando empieza la acción de Kursk que decían que en un solo día los iban a expulsar, que eran en 2 días? Ya llevan 1 mes y 4 días ya de ocupación del territorio ruso y no pasa nada. Rusia prefiere aumentar su ocupación de Ucrania que expulsar a los ucranianos de su territorio, ¿no? De su madre patria. Pues son líneas rojas que, por un lado, hay gente que no le importa que le engañen, deben ser daltónicos, las deben ver todas verdes, y otros, pues que viven en un mundo de felicidad total, porque ignoran todo. Y eso es me lo dijo López, y leyendo libros de la Guerra Fría, el Homo Sovieticus se autoengañaba, vivía en un autoengaño y una vida hipócrita, ¿no? Por un lado, adoraba todo lo que dijese el partido, en este caso todo lo que diga Putin, pero mentalmente podía estar contrario a lo que él mismo defendía de palabra, ¿no? Pues algo parecido creo que está pasando en Rusia. La mayor parte de la población ya no va voluntaria a esta guerra, y si esta guerra se prolonga más, va a empezar a afectar a los burgueses, ¿no? A la gente de las grandes ciudades, y ahí va a empezar el problema. No. Yo creo que Ucrania no tiene que hacer lo mismo que hace Rusia, no tiene que atacar a los civiles porque sí. Los civiles en una guerra tienen que ser protegidos de la guerra. Por desgracia, siempre hay daños colaterales, pero un ejército tiene que intentar limitar a la máxima los daños colaterales. Cualquier ejército, en cualquier guerra. Sea una guerra contra el terror o sea una guerra contra un ejército de igual, es decir, en igualdad. Pregunta, ¿qué tan eficaz es el sistema antiaéreo de Rusia? Pues los que compraron mucho el S-400 yo creo que se están arrepintiendo desde el primer día, desde el día que empezó la guerra, dijeron, estos tíos nos vendieron, nos estafaron con el S-400. A ver, un sistema antiaéreo que no se protege a sí mismo ya lo tenemos complejo. Y ya vimos muchos ataques con HIMARS, con Atacams, con misiles directamente a sistemas antiaéreos rusos. Por tanto, no están bien, digamos, coordinadas las defensas, las capas de cebolla, o es que sus sistemas no funcionan nada bien. De hecho, Stark Estrategias, que hice con él hace tiempo un programa sobre sistemas antiaéreos rusos,
sobre el papel son muy bonitos todos, pero estamos viendo que no funcionan. Otra cosa, después lo que os comentaba, los drones son otra cosa distinta y no es igual que un avión. Vuelan a muy baja altura, son más difíciles de detectar. Rusia optó por subir Pantsir a una especie de plataformas elevadas o a edificios para aumentar el alcance de los sistemas, pero bueno, es muy difícil. No es tan fácil derribar una avioneta de estas pequeñitas o un dron de papel. Buenos días. ¿Qué sabe usted de la eliminación de un comandante ruso en Kursk? Pues no sé, deben estar cayendo HIMARS y atacando todos los días. No lo sé. No, sí, concretamente no, me informaré. Pero bueno, un comandante, si es un comandante, tampoco es tan alto de rango. Ten en cuenta que al comienzo de la guerra, si no recuerdo mal, el primer mes murieron casi 20 generales rusos que iban encabezando las columnas por un problema que tiene Rusia, que es las comunicaciones. Las comunicaciones, el orden de batalla, sus sistemas no estaban funcionando muy bien y los propios generales en jefe de brigadas y de batallones iban junto con sus hombres, ¿no? Y eso hacía que muriesen fácilmente en una emboscada. ¿Crees que Estados Unidos ya se está haciendo a la idea de que Ucrania ataque a Rusia y será una posibilidad que Putin pierda el poder? Ya que el gran miedo de Estados Unidos es la balcanización rusa. Yo coincido contigo que el miedo de Estados Unidos es la balcanización y lo que dicen los prorrusos, más prorrusos, que son más prorrusos que los rusos, que Estados Unidos desea con esta guerra balcanizar a Rusia, no tienen ni repajolera idea de la realidad. Estados Unidos tenía un miedo atroz en los años 90 a la balcanización. Por eso apoyó a Yeltsin para que Rusia se mantuviese unida y se cayó durante mucho tiempo con lo que pasaba en Chechenia, diciendo que eran asuntos internos del país, ¿no? Es decir, al final los prorrusos se basan en un juego de guerra, en un documento de un think tank vinculado al Ministerio, a la Secretaría de Estado, me parece que era, en el que hablaba de un posible escenario que era la balcanización. Pero eso era un estudio como se hace tantos en los ejércitos, ¿no? ¿Por qué hay canales prorrusos y otanistas? La neutralidad daría más credibilidad a los canales. Cierto, pero no existe neutralidad. Yo creo que la neutralidad solo existe si no tienes corazón. Es decir, yo en una guerra en la que hay una parte que para mí comete una invasión sin ninguna causa legal para hacerlo, no es igual que el invadido, ¿no? Y en ese caso, yo lo que busco, y los habituales lo saben, no es la neutralidad, no me gusta. No me gusta ser neutral. Al igual que no quiero ser neutral en el nazismo y el holocausto. Yo no soy neutral ahí. La neutralidad no me gusta. A mí me gusta ser honesto. Y honesto es contar lo que creo que es cierto. Y eso es la base de mi canal. Y nunca ocultaré mi simpatía por Ucrania, porque me parece que es el país invadido y la única razón de ser invadido es que quiso ser libre y decidir el futuro que le gusta, que es la Unión Europea y pertenecer a la Europa Occidental. Y a partir de ahí habrá miles de teorías, pero la neutralidad no es en sí un elemento que te dé valor. Para mí es la honestidad. La honestidad es más importante. Se puede ser prorruso perfectamente y ser honesto, contar la realidad, y eso me hace ser, me fío más de alguien que dice yo estoy a favor de Rusia, pero en este caso lo hizo mal, que una persona que mienten siempre solo porque tienen que decir lo que les mandan decir. Y un neutral, cuidadín con ellos. A día de hoy, por redes sociales, todos aquellos que dicen que son neutrales, cuidadín con ellos. Cuidadín, porque no suelen ser neutrales ninguno. Vamos a más cosas. Paco, yo te dije que estaba bien que bombardeando a Rusia no quieren que mueran civiles. Paco, yo te dije que estaba bien que bombardeando a Rusia no quiero que mueran civiles. Ah, vale, yo tampoco. No quiero que mueran civiles, quiero que solo se destruyan elementos estratégicos de Rusia. Buenas tardes, Francisco. ¿Por qué crees que los países OTAN no abaten los drones misiles rusos que invaden su espacio aéreo? A ver, primero porque yo creo que no da tiempo. Es tan poco tiempo el que sobrevuelan que habría que dispararles cuando están sobrevolando espacio ucraniano. Es decir, cuando ellos ven que un
un caliber, ¿no? Por ejemplo, va a hacer un aproximamiento aprovechando la frontera, recorriendo cerca de la frontera, no saben en ese momento que va a sobrevolar Polonia, pero saben que va en dirección a Polonia. Lo que dicen algunos es que lo derriben cuando se sepa que va en dirección a Polonia. Porque la otra opción, que es derribarlo cuando está sobre Polonia, nos hablamos de que sobrevuela en menos de un minuto, a lo mejor 50 segundos. Y eso es muy complejo activarlo porque ya lo derribarías a lo mejor cuando está sobre Ucrania. ¿Y ahí qué pasa? Que estás derribando un arma que es una aeronave de un país que no está en guerra contigo, y si lo derribas sobre tu territorio, fetén. Si lo derribas sobre Ucrania, te estás convirtiendo ya o rompiendo la neutralidad. Te estás convirtiendo, según los rusos, en beligerante. Y ahí son líneas que a lo mejor no quieren atravesar por ahora. Pero los ataques fueron directamente a edificios residenciales. No. Yo no lo sé. No estoy al mando del dron. No sé qué buscaba Ucrania en el objetivo. Pero esta localidad de Rameskoye está en la dirección, digamos, el dron que quisiese atacar el aeropuerto de Rameskoye, que era un objetivo que se buscaba, y la industria de defensa que está en Rameskoye, que os hablé de ella anteriormente, puede que haya chocado contra el edificio que se encontraba en su ruta. ¿Por qué? Por error. No creo que haya sido un objetivo buscado, porque no le interesa a Ucrania que eso pase. Que la opinión pública extranjera no quiere que esto lo haga Ucrania. Y yo creo que no lo busca, desde mi punto de vista. ¿Qué opinas de los drones Dragón de Fuego? Vale, estos no están operando en este lugar, ¿vale? Estos drones de Dragón de Fuego son los drones que llevan termita, una bomba termita, que hace como un combustión al aluminio y a tan alta temperatura que se produce una llamarada. Os lo voy a poner aquí para que si no lo conocéis, que lo veáis. Se están utilizando sobre todo en las líneas de arboleda, ¿vale? Aquí podéis ver los efectos de uno. De aquí otro de los drones dragón, ¿vale? A ver, me parece muy interesante, es una opción que si veis esto, ahora mismo si paralizo esto, parece casi que estamos viendo un avión estadounidense en Vietnam echando esfoliante, ¿no? Agente naranja, algo así. Hace lo mismo, 2000, bueno, pues 2000, el aluminio es mucho más todavía que 1000. En vez de echar agente naranja, que es un producto químico que deterioraría el territorio ucraniano por décadas, aquí lo que hacen es intentar acabar con las defensas que le da a los rusos este bosque con fuego. También, por desgracia, acaba con las vidas de los soldados que están debajo. Aquí veis alguno, aquí veis otro ejemplo. Vale. Ahí ves varios. Ya hay varios ataques. Hay un tuit, a ver si lo encuentro. Aquí es el primer ataque que se vio. Cómo avanza toda una línea de árboles. Los va incendiando. Y aquí, en esta zona por aquí, da fuego sobre un pequeño polvorín. Ya está, ya lo visteis, ¿no? Esto es una explosión secundaria. Ahí dio en una caja de municiones o algo. A ver, por desgracia, alguien dirá que esto va en contra de la guerra. De la guerra. A ver, por lo que yo sé, los lanzallamas están prohibidos por convenciones, es decir, por tratados internacionales. Los países que lo firman no pueden usarlos si los firman, en ningún caso. Y otros casos, lo que pasa es que estas armas son legales en combate, pero no contra población civil. Es decir, por ejemplo, el uso de una bomba termobárica es lícita si el país no firmó un tratado que prohibiese ese arma, pero no lo puede usar contra población civil. Al igual que los lanzallamas no están prohibidos, salvo que tu Estado lo haya firmado. Después alguien dirá, entonces estos se usan. Sí, porque ni tanto ni Ucrania ni Rusia firmaron los tratados, por ejemplo, de bombas de fragmentación, de bombas térmicas, y por eso lo están usando, ¿vale?
Tampoco Estados Unidos lo firmó. Paco, ¿se sabe si Ucrania está fortificando Kursk con trincheras? Sí. Eso ya hace tiempo. Ya desde el segundo o tercer día ya se hablaba en la zona de Suzja de consolidación de posiciones. Sí, lo está haciendo. Amigo, yo apoyo a Ucrania, pero creo que este país lo tiene jodido. Los rusos van con todo. No, eso no tengo duda ninguna que los rusos lo van con todo. No les importa la muerte de sus soldados. Tengo por aquí, a ver si ¿dónde lo tengo? Era un informe. Espera. Bueno, era una noticia que sacó Reuters, ahora me acuerdo que era Reuters, espera. Ya, pero no la encuentro. Bueno, venía a decir que casi se había duplicado el número de bajas rusas desde que comienza la ofensiva por Pokrovsk en estos últimos 2 meses, ¿no? Es decir, Rusia no le importa asumir grandes bajas por conseguir avances territoriales. Es decir, está gastando todo lo que tiene, tanto de hombres como de armas y sobre todo vehículos, para lograr éxitos. Claro que los logra. El tema es a qué coste, ¿no? ¿Puede mantener este empuje durante un año más? Según muchos expertos, creen que no, que las campas, los almacenes irán cayendo y lo que otros están viendo es que está haciendo esto muy rápido para lograr el mayor éxito antes de llegar las elecciones en Estados Unidos y que un cambio electoral, un cambio presidencial pueda venirles bien y tener así una mejor baza, ¿no? Os voy a poner una gráfica, a ver si la encuentro, de Andrew Perpetua, de sus listados de bajas. Hay una que es impresionante, que es creo la del 6 de septiembre. Estas son las bajas en un solo día. El día. Perdona. 7 del 9, ¿vale? 7 del 9, 7 de septiembre. Y podéis ver las bajas que tuvo solo en un día el ejército ruso. La mayor parte de ellas en la zona de Pokrovsk. Y podéis ver que hay muchos tanques, no hay muchos, pero donde le hicieron mucho daño es en la logística. Todos estos vehículos logísticos que son los que alimentan el avance ruso en Pokrovsk, ¿no? Todo a través de una carretera que os mostré en un vídeo, una carretera al lado del ferrocarril. Y claro, todo esto lo puedes mantener durante un tiempo, pero ¿cuánto tiempo Rusia puede mantener bajas diarias? Que según algunos son 1000 bajas. 1000 bajas, si vamos a un ratio conservador de 5 muertos por cada, o sea, de un muerto por cada 5 bajas, nos podemos encontrar casi 200 muertos, no, un poco menos, sí, 200 muertos al día. Pues eso es algo muy difícil de asumir. ¿Por qué lo asume Rusia? Porque Rusia tiene, bueno, a su población en el fondo, bueno, le oculta la realidad con una realidad paralela, ¿no? Es decir, ellos hablan en su televisión de que pueden invadir Polonia, de que van a atacar París, que van a llegar a Londres. Es decir, y la realidad es que estamos hablando de que New York, por ejemplo, lo voy a poner en el mapa, el único New York que tienen cerca y se les está escapando es el New York, pero de Donetsk. Y el New York de Donetsk, os lo mostraré, ahora no sé hoy mismo cómo está, pero el New York de Donetsk lleva cambiando de manos el norte de mucho tiempo. Aquí, mira, aquí, si os fijáis, ya
los más habituales del canal y los que seguís en Twitter otros canales o en YouTube otros canales neutrales, como se dicen ellos, New York cayó ya hace semanas y van anunciando cada semana que cae. Y el mismo que dice que New York cayó ayer, hoy te dice que volvió a caer. Y tú te lo crees y la gente aplaude con las orejas. Y la realidad es que New York no cayó porque en esta zona norte se mantenía una bolsa de ucranianos que estaban casi embolsados. Y esta semana, estos últimos días, una operación de una brigada Azov, que creo que es la brigada Azov que está adscrita a la Guardia Nacional, liberó a los que estaban copados y recuperaron el norte de la ciudad de New York. Por lo tanto, ni New York controlan. Es decir, New York ya cayó en manos rusas varias veces y sigue todavía en manos ucranianas, ¿no? Por lo tanto, cuidado con los relatos. Es cierto que, por ejemplo, en la zona de Pokrovsk los avances fueron increíbles. Yo todavía no tengo claro cómo cayó Novohorodivka, que es una ciudad, bueno, grande, y cayó en un solo día casi sin combates. No lo sé cuál fue el error, si fue un error ucraniano en los relevos, ¿no? En ese cambio de una unidad por otra. Puede que haya sido algo de eso. Y después Rusia ralentiza sus avances por dos motivos, ¿no? Primero, porque el cansancio llega. También las 4 brigadas que envió Ucrania de Guardia Nacional, que paralizaron un poco el avance ruso en Pokrovsk. Y por otro, que me parece algo inteligente por parte de Rusia, es el hecho que su entrante era demasiado profundo y muy estrecho. Y lo que hizo fue, poco a poco, desde esa zona de Komiskivka, descender hacia el sur para ensanchar la penetración, ¿vale? Para evitar que algún día Ucrania pensase hacer un ataque por los flancos, como ya puse como ejemplo Kursk, ¿no? Es un ejemplo muy similar de forma. Y lo que está haciendo Rusia es ensanchar la penetración, ¿vale? Aquí entra el objetivo de alcanzar Kurahove, que sería importante para Rusia porque le daría apertura, ¿no? hacia Dnipro. Y lo bueno que tiene Kurahove, que si lo atacas solamente desde el sur, no tiene casi defensa, porque es cierto que la mejor defensa que tiene Kurahove es el lago, que está situado al norte, ¿vale? Hay también Krasnohorivka. Aquí se produce una caída de Krasnohorivka hoy, muy raro. Ayer, mejor dicho, hubo una caída rápida casi en 48 horas del norte de Krasnohorivka, que llevaba resistiendo mucho tiempo. ¿Y el por qué? Porque lo más seguro que Ucrania se esté planteando que este entrante que tiene aquí pueda ser embolsado y veamos una retirada de esta zona. Hay gente que habla que, bueno, que esta zona es una zona tierra de nadie. No, esto seguro que hay posiciones pequeñitas a lo largo de todos estos campos, pero sobre todo lo que seguro que está sometido estos campos es a una cobertura de drones FPV y artillería. Es decir, esto está muy bien protegido de alguna manera, porque si no, estas unidades ya hubiesen sido embolsadas. Si la única unidad ucraniana que está aquí está en el borde de la bolsa, sería fácil que coparlos, ¿vale? Y si llevan aguantando ya una semana o más, es porque tienen una buena protección desde esta zona de por aquí. Seguro que hay una buena cobertura de drones, que es lo que, digamos, se echó de menos y hubo muchas quejas por parte de soldados ucranianos que en la zona de Pokrovsk, una de las causas del avance ruso era que la guerra electrónica ucraniana era tan buena que impedía que los drones ucranianos volasen porque cegaban también el campo de frecuencia ucraniano. Eso lo solucionaron y ahora Ucrania vuelve a atacar con drones en esta zona, que yo creo que es en parte, junto con la llegada de las 4 brigadas de Guardia Nacional, la causa de la resistencia. Voy a ver si os pongo aquí con este mapa las unidades que acaban de llegar, si las vemos aquí.
A ver, no, esta no es. Mira, aquí hay una de defensa territorial. Aquí tenemos otra que no, que está como de reserva operativa. Esta es la. No, esta no, esta es de brigada de tanques. No, no me acuerdo cómo se llamaba la que le gusta tanto a Anfisa, no me acuerdo el nombre ahora mismo. Pues vamos a ver si hago una pregunta más y si no, saco un tema que me parece muy importante. Que no entre en Twitch, a ver si hay alguien en Twitch preguntando. Eres demasiado buenista, Campa. Bueno, no, tampoco. Yo me gusta ser caballero en la guerra. Yo soy de los de la vieja escuela, ¿no? Las guerras tienen que ser entre soldados, nada más. Paco, ¿se sabe si Ucrania está fortificando Kursi? Amigo, yo. Espera, pero en Segunda Guerra Mundial sí se usaron bombas incendiarias en Dresde, ¿verdad? Sí, y las nucleares también, sí. No sé si invitas a que se usen. Paco, soy Carlos José Trota de Argentina. Un saludo. ¿Se sabe algo del ejército ruso atrapado en Kursk? Bueno, el ejército ruso que está al sur del río Seine, ¿vale? Bueno, pues os lo hablamos aquí. Vamos a hablar. En esta zona al sur de este río, que es el río Seine, lo veis por aquí, cómo se desplaza, hay unos soldados rusos, se habla entre 1000 y 3000, que en teoría no es que estén atrapados, el río lo pueden cruzar nadando, ¿vale? Lo que pasa es que su logística es precaria. Y lo que intenta Ucrania es presionar, sobre todo desde el lado oriental, para que se vayan rindiendo. No hay todavía un avance a gran escala por esa zona, porque Ucrania se está bueno, fijando sobre todo en la zona de Suza, un avance, reforzar esta zona, pero sobre todo en Korenevo, no con un ataque frontal, sino por aquí por el norte. Voy a mostraros este mapa que se ve mejor. Aquí, si os fijáis, está estabilizado el frente en esta zona. Y lo que está haciendo Ucrania, a ver si en el sur no, está todo muy estabilizado desde hace una semana más o menos, en la que Ucrania intentó cruzar el río del Korenevo, que es una afluente del Seine, y empezar un avance hacia esta carretera, que es la única comunicación que tiene la ciudad de Korenevo. Imaginar que por algo Korenevo cae la carretera, la cortan o la ponen bajo fuego artillero. La vía de ferrocarril, que es una vía posible también de logística, no en tren, en vehículos, se corta. Y esta pequeña carretera que hay por aquí se corta. Pues cuando llegue la Rasputisa, esta zona con la cantidad de ríos que tiene va a ser bastante freática y el barro va a impedir o va a hacer muy complejo los suministros a las tropas rusas en Korenevo. O imaginar esta zona al sur, en estas localidades, ¿no? De Gruskovo, Kolbivka y Zukiznovka, también lo mismo. Cuando llegue el barro, comience un poco las lluvias otoñales, toda esta zona, la intendencia va a ser muy difícil. De hecho, acaban de hoy, los ucranianos muestran un ataque. A ver, lo tenía por aquí, esperar, ¿eh? Aquí podéis ver un puente del río Seine ya muy dañado, que para evitar que lo puedan reparar los ingenieros rusos con pontones, lo rematan con un HIMARS. Le dan otro zambombazo. Ya digamos, ya tiene difícil reparación, ¿vale? Ya tiene casi todo la carretera destruida, ¿vale? Y lo interesante de este vídeo es que lo podemos ver desde la perspectiva de los
Yo creo que viendo, los rusos venían de por aquí. Pero no se ve, espera un segundo. De aquí venían. Venían de esta zona aquí abajo, del sur. Pues la idea que tiene Ucrania, yo creo que destruyendo esos puentes es debilitar la zona al sur del río Seine y cuando puedan hacer un ataque en esa zona, ¿vale? Es decir, importante, Ucrania está usando brigadas que estaban en esa zona y no derivan de la zona del Donetsk, ¿vale? No debilitaron el Donetsk por este ataque en Kursk, ¿vale? Estas tropas que estaban luchando en Kursk, la 82, estaban luchando en la zona de espera, de Kharkiv, en la zona de Lipsi y Bochansk, eso, Lipsi y Bochansk, ya anteriormente, ¿vale? Es decir, no sacaron tropas para debilitarlo. De hecho, tengo aquí una cosa de Budianov, a ver si lo encuentro. Espera, que voy a buscar a Budianov una cosa, ¿eh? No, espera, ahora no encuentro a Budianov. Bueno, un segundito, perdonadme. Bueno, ya lo encontraré después y os lo... Aquí está, que lo tengo, lo tengo. El teniente general Kirilo Budanov, jefe de la Dirección Principal de Inteligencia Militar, el GUR, de Ucrania, señaló que la incursión de Ucrania en la región de Kursk está teniendo impactos en todo el teatro de operaciones de las ofensivas rusas en Ucrania y abordó las perspectivas de que Rusia continúe con las operaciones ofensivas en el invierno del 24-25. Bueno, vaya a leer esto. Voy a poner una foto de Budanov para que veáis que no soy yo el que lo dice, ¿vale? Esto pongo esta foto que a mi amigo José María le va a gustar con el cuadro del murciélago detrás. Pues ahí vamos. Según Budanov, declaró en una entrevista publicada el 7 de septiembre que la incursión ucraniana en la región de Kursk complicó los planes de Rusia para las operaciones ofensivas de agosto del 24. Budanov señaló que el comando militar ruso está comprometiendo toda la mano de obra y el equipo disponible para lograr su objetivo en la dirección principal de Rusia, probablemente refiriéndose a la toma de Pokrovsk, y que las fuerzas rusas están centrando su atención en esa dirección. Las fuerzas rusas intensificaron recientemente las operaciones ofensivas e hicieron más avances cerca de Pokrovsk y al oeste y suroeste de la ciudad de Donetsk, pero el ISW, que es lo que estoy leyendo, no ha observado operaciones ofensivas rusas intensificadas en otras áreas de primera línea en Ucrania, es decir, que centró todo en la zona de Pokrovsk. El mando militar ruso casi con certeza ha decidido priorizar los avances rusos cerca de Pokrovsk y está destinando mano de obra y material disponible a la zona a expensas de las operaciones ofensivas rusas en otras direcciones. La única zona que sí que hay avances, que eso lo digo yo, es en la zona de Buljedar, o Buledar, que sí que hay un pequeño avance ahí. Un bloguero militar ruso afirmó que las limitaciones de mano de obra están obligando al mando militar ruso a ajustar sus planes en las provincias de Donetsk y Kursk y que los funcionarios rusos no tienen una solución sistémica para generar las fuerzas necesarias para reforzar las operaciones ofensivas. El mando militar ruso probablemente podrá canalizar suficientes fuerzas a la zona para continuar las operaciones ofensivas en curso en Rusia. Y ahora, importante, el general invierno. Budanov señala que en esta entrevista que las condiciones climáticas invernales probablemente complicarán las operaciones ofensivas rusas en los próximos meses, pero que esto no significa que las fuerzas rusas detendrán por completo los asaltos a las posiciones ucranianas. La temporada de barro de otoño ha obstaculizado históricamente las maniobras terrestres rusas y ucranianas, pero los periodos de temperaturas heladas y prolongadas, que generalmente comienzan a finales de diciembre, congelan el suelo y permiten que los vehículos blindados se muevan con más facilidad que en los meses de otoño y primavera. Sin embargo, las fuerzas rusas lucharon notablemente para tomar la iniciativa y llevaron a cabo operaciones ofensivas en el otoño del 23. Justo empezaron lo que ahora hablamos de Avdiivka, empezó
en octubre. Y bueno, habla que las condiciones climáticas de otoño e invierno probablemente complicarán la actividad en el campo de batalla ruso y ucraniano. Y lo que preocupa a todos a día de hoy es la llegada a esta guerra de más armas iraníes. Voy a poneros el hilo que publiqué en su momento con la llegada de los FATs. Aquí podemos la llegada de los FAT-360, que podemos decir que es una especie de HIMARS a la iraní, ¿no? Un misil en camión que tiene un alcance medio, lo tengo aquí las especificaciones técnicas. Alcance entre 30 y 120 kilómetros, 5 metros de largo, un diámetro de 3 metros con 68 y alrededor de 780 kilos de peso, con una ojiva de 150 kilos. Un alcance que, según algunos, puede llegar a 150 kilómetros. Es un misil balístico de corto alcance. Puede llegar a Mach 4, según algunos análisis, y tiene un sistema de guiado por GPS, aunque utiliza el sistema GLONASS ruso también. Uso operacional, está diseñado para un despliegue y lanzamiento rápido, ¿vale? Por eso está en camión. Y la idea, esta llegada de 200 unidades, que es lo que, según algunos, está hablando, primero llevó la reacción de Ucrania, que dijo que este apoyo ya más directo todavía de Irán a Ucrania podría implicar una declaración, digamos, de enemigo de Ucrania hacia Irán. Y eso llevaría, si tenéis memoria, por ejemplo, lo que está pasando en Siria con el apoyo a rebeldes, o lo que está pasando en África con el apoyo de fuerzas especiales ucranianas a los grupos anti-Wagner que están combatiendo en la zona. Esto es un escenario de guerra asimétrica que Ucrania amenaza, pero también podemos ver otros escenarios de alianzas con los enemigos de Irán, ¿no? Pero lo interesante es que hay una reacción, sobre todo estadounidense, ¿no? Por ejemplo, funcionarios estadounidenses y europeos informaron que Irán entregó cientos de misiles balísticos de corto alcance a Rusia. Un funcionario estadounidense dice al Wall Street Journal que Irán entregó los misiles a Rusia, y un alto funcionario europeo afirmó que se esperan más envíos de misiles. Reuters informó el 7 de julio ya, hace tiempo, que Irán expandió al menos 2 de sus sitios industriales de defensa fuera de Teherán desde agosto y octubre para apoyar la producción de drones y misiles. Aquí los drones son los Shahed 131-136. Aquí siguen hablando de la profundización de las relaciones estratégicas entre Irán y Rusia, y el ISW dice lo siguiente: ha informado extensamente sobre cómo Moscú y Teherán han ampliado su cooperación económica. Irán busca beneficiarse económicamente y militarmente de su creciente asociación con Rusia. Irán ha buscado dinero en efectivo para su economía en crisis, a cambio de vender armas al Kremlin. Irán también ha tratado de adquirir aviones de combate rusos Su-35, y los funcionarios iraníes presionaron a Rusia para que le entregara sus Su-35. Recordar que para Irán casi un F-14 es un avión de última tecnología, es decir, no estoy en broma, lo tienen todavía en combate. Sobre el tema iraní, pues a mí lo que más me preocupa es la posibilidad de que Rusia apoye a Irán en el desarrollo de su carrera nuclear. Hablé el otro día de Burkina Faso, que tiene un acuerdo con Rusia para el desarrollo de una central nuclear. Burkina Faso. Por lo tanto, no sería extraño que hubiese algún tipo de acuerdo con Irán sobre este tema. El secretario de Defensa de Estados Unidos, Lloyd Austin, declara el 6 de septiembre que ningún arma específica sería un cambio de juego para Ucrania que permita que las fuerzas ucranianas utilicen armas proporcionadas por Estados Unidos para ataques de largo alcance. Esto es el tema que a lo mejor la llegada del arma iraní puede hacer que Estados Unidos autorice finalmente el uso de Atacams fuera de la zona fronteriza. Hay más cosas interesantes, por ejemplo, sobre las líneas rojas. El director de la agencia de inteligencia, la CIA, William Burns, advirtió a Occidente contra la preocupación por el ruido de sables ruso nuclear.
que es una parte del esfuerzo del Kremlin para promover la autodisuasión occidental e influir en momentos clave en los debates de política occidental sobre el apoyo a Ucrania. Vance declaró durante un panel con el jefe del Servicio Secreto de Inteligencia del Reino Unido, MI6, Richard Moore, el 7 de septiembre, que el presidente ruso Vladimir Putin seguirá emitiendo amenazas periódicas de confrontación directa contra Occidente, pero que estas amenazas no deberían intimidar a Occidente. Vance declaró que la CIA había evaluado que las fuerzas rusas podrían haber considerado el uso de armas nucleares tácticas en Ucrania en el otoño del 22 y que estaba en contacto con el director del Servicio de Inteligencia Exterior ruso, Sergei Naskrin. La evaluación de la CIA sobre la posible disposición rusa a utilizar armas nucleares tácticas en Ucrania en el otoño del 2022 se correspondía con la intensificación de la retórica rusa sobre la confrontación nuclear. Aquí lo que va diciendo es como ya hay precedentes de campañas previas rusas de líneas rojas nucleares, ¿no? Y que por ahora siempre es un objetivo. Hacer que las sociedades occidentales se planteen no apoyar a Ucrania por el miedo a una guerra nuclear. Pero que se descarta desde el punto de vista, digamos, de la teoría de juegos, ¿vale? Vamos a ver alguna pregunta más. Bueno, parece que Israel ha dado un sartonazo cerca del parque ruso en Tartus. Bueno, sobre el tema este, justo publicó un canal que hace, bueno, es israelí y hace un seguimiento de la guerra de Israel desde el punto de vista israelí, que dice lo siguiente, que es que, mira, me viene a perlas eso. Un segundo, que hay un acuerdo de entendimiento de Rusia con Israel que es sobre el tema de Siria, ¿no? El hecho de que llegara a un acuerdo más o menos de facto entre Israel y Rusia y Siria, de que Israel no atacará directamente al gobierno sirio, ni atacará a Rusia en Siria, siempre que le dejen sobrevolar el espacio aéreo sirio sin que le ataquen sus aviones. Y ese acuerdo existe, al parecer. Y es interesante porque muchos prorrusos hablaban del derribo del F-35 cuando al parecer hay un acuerdo entre Rusia e Israel de que pueden sobrevolar el espacio sirio, ¿vale? Bueno, lo tenéis aquí. Aquí alguien preguntaba y este hombre da una respuesta. Y de esta persona me fío, ¿vale? Y tenéis en la parte 2 el acuerdo. Si los sirios lanzan SAM contra la aviación israelí sobre territorio sirio, la batería involucrada en el lanzamiento es inevitablemente destruida por Israel. Pero solo en esos casos específicos Israel puede actuar contra la defensa aérea de Al-Assad. Para evitar malos entendidos con la aviación rusa o con las defensas aéreas rusas en Siria, existen líneas de comunicación directas. Ahí lo tenéis y muy interesante. Bueno, vamos a un par de preguntas más y lo dejo, ¿vale? Que yo tenía un límite de tiempo para hacer el programa y vamos viendo, ¿vale? ¿Has visto el artículo de CNN? ¿Es cierto que los ucranianos están desertando en masa o es una exageración? Por favor, ¿qué artículo de CNN? Me lo paséis porque no lo vi. Me extraña deserciones en masa, me extraña. Al igual que me extrañaría deserciones en masa rusas por ahora. ¿Qué sabes, Paco, de los drones cuatrocópteros? Cuatrocópteros, ¿es cierto? No te entiendo eso. Cuatrocópteros son casi todos los drones menos los de largo alcance. No entiendo la pregunta. Paco, ¿por qué para Ucrania es un problema misiles y defensa con material iraní y no lo es para Israel cuando ataca el Líbano, Siria e Irán? Paco, ¿por qué para Ucrania es un problema misiles y defensas con material iraní? Ah, bueno, vale, no entiendo. Bueno, porque en primer lugar, Israel tiene tecnología de última generación, tanto en defensa con sus cúpulas y con sus Spike, y tiene F-35 y aviones F-18 y F-15, si no recuerdo mal, Strike, Eagle, y Ucrania sueña con tener F-16 de las primeras Block y un MiG-29 tuneado con una tablet es para el última tecnología, es decir, no comparéis nunca la tecnología israelí con la tecnología ucraniana. Cuando hablamos de la ayuda que da Occidente a Ucrania, casi todo son productos diseñados en la Guerra Fría y construidos en la Guerra Fría.
Muy buenas, Campa. Soy un fiel seguidor tuyo. Contigo la historia es mucho más divertida. ¿Me podrías responder en una duda que tengo, aunque cada vez tengo menos? ¿Qué te parece Miguel Ruiz Calvo? A ver, no me gusta hablar de la gente. Vale, yo tengo mi trabajo, hablo en mi trabajo y el trabajo de otros habla del trabajo de otros. Ahí cada uno de vosotros sois adultos, tenéis sentido común y tenéis eh, vuestros niveles de crítica, ¿no? Es decir, cada uno que vea el trabajo de uno y otro y cada uno juzgue. Yo no me gusta hablar de nadie, ¿vale? Paco, ¿por qué Rusia no ataca los edificios del gobierno en Kiev? ¿Cómo que no ataca? Si el primer día de la guerra mandó un par de petardos a varias delegaciones de gobierno. Otra cosa es que el Parlamento, ya no hay nadie en el Parlamento y a lo mejor no hay nadie en la casa del presidente. Es verdad que no hay un bombardeo directo porque a día de hoy se sabe que todos los oficiales están en búnkers. No creo que Zelensky esté en la planta 15 de su edificio. No creo que va por ahí. Tampoco hay un ataque directo al Kremlin. Hubo aquel de los drones, pero no es un ataque directo. Si Rusia da a Irán su 35, Israel daría a Ucrania armamento también. Pues puede que sí, no os digo que no. No os digo que no. ¿Qué infraestructura piensa usted que le dolería más a Putin que atacar a Ucrania a nivel económico y emocional? Bueno, la infraestructura que más le dolería a nivel sentimental es el puente de Crimea, porque es su obra, su gran obra, su legado unificador a Rusia. Pero yo creo que lo que tiene que seguir haciendo Ucrania es atacando refinerías. Es lo que más les duele. Refinerías y oleoductos y gasoductos. Lo que más duele. Sí, explotaron un dron junto a una bandera. Sí, sí, lo tengo. De hecho, ahí sí lo tengo. Hice un programa en aquel día, me acuerdo perfectamente. Aquí está. Pero bueno, tenéis aquí el... Fue el 3 de mayo de 2023. Y lo grande de ese día es que era justo cuando estaban los preparativos y todo protegido el espacio aéreo para el desfile de la victoria, ¿no? Y les pegaron ese petardazo ahí, que no hizo nada, pero sí que hubo un ataque ahí. Sí. Y este es el programa que hice en su momento, si lo tengo aquí, para que si alguien lo quiere ver, ¿eh? No, esto no es. Este es el programa que hice en su momento, ¿vale? Por lo tanto, si queréis verlo, de mayo del 23. Bueno, vamos a alguno más. En Twitch, que no os estoy atendiendo. ¿Se sabe algo de los F-16? Yo creo que están en función de defensa aérea. Su función a día de hoy es defender el espacio aéreo israelí. Ucraniano, perdona. No, de las personas que estaban aquel día en la cúpula, no, yo no sé nada más. Eso quedó ahí. Pudo ser una falsa bandera perfectamente. Pues si no hay más preguntas, pues finalizo el programa. Espero que os haya gustado. Si es así, ya sabéis lo que os pido siempre es que deis a me gusta, dejéis un comentario, os suscribáis al canal. Y también, por cierto, los que estáis en el chat, dejar algún comentario ahora fuera del chat, en la línea de comentarios, para que se mueva el programa y más gente lo vea. Puede que el programa sea directamente limitado, como muchos que hago. No sé por qué, los limitan. No sé si es que me considera peligroso la plataforma o que la gente me denuncia, pero me limitan los programas. Por lo tanto, os invito a que os hagáis mecenas, fans, para que pueda seguir contando historias. Muchas gracias a todos. También estoy en PayPal, el Bizum que aparece en pantalla. Y nada más, hasta la próxima.